A continuación, por favor, el señor Andrés Ordóñez. Señor presidente, señores asambleístas, gracias por el tiempo otorgado, siendo el tiempo uno de los recursos más valiosos de hoy en día, un recurso incluso irrecuperable y imprescindible para nuestras vidas. Y estamos aquí y vinimos desde Galápagos para dar nuestra opinión y sobre todo nuestros aportes en las reformas institucionales que se manejan a nivel nacional y en el caso específico también en las reformas de Galápagos. Sigamos, por favor. Últimamente Galápagos ha sonado por el tema de la ampliación de la reserva marina. Fantástica noticia que genera un corredor marino entre Cocos y Galápagos para bienestar de las especies. Bien por Galápagos, bien por las especies y bien por la conservación. Pero ¿qué más significa eso? Siguiente, por favor. Porque Galápagos también es mucho más allá que una reserva marina. Es el patrimonio natural de la humanidad, es el parque nacional, es la reserva de la biosfera. 33,000 habitantes en un área tan vasta que ocupan únicamente el 1% del territorio. Ese 1% significa que son actividades productivas y un territorio tan vasto depende de una sola actividad en un 80%, el turismo. Y ese turismo genera empleo, genera productividad y el turismo además es el mejor aliado de la conservación en Galápagos comprobado en los últimos 50 años de actividad turística. Siguiente, por favor. ¿Y cómo se compone este turismo en Galápagos? Voy de lo macro a lo micro para luego aterrizar en las reformas que estamos trabajando en la ley. La oferta turística en Galápagos está compuesta por 849 empresas y de esas, el 25%, es decir, 193 empresas son de turismo navegable. Y cuando hablo de turismo navegable, por favor, entiéndase que no es únicamente el crucero que lleva pasajeros para pernoctar varios días. Crucero navegable también es aquel tour que le lleva por la bahía para conocer, espero y me imagino que todos hayan estado en Galápagos, de no ser así, invitados, por favor. Y las modalidades en el crucero, en el turismo navegable son varias, para recorrer una isla, para hacer un par de visitas de un par de horas, para pernoctar, etcétera. Y todas esas embarcaciones están condicionadas por un permiso de operación o patente turística, justamente que se está trabajando en la reforma a la LOREG en esta comisión, es decir, 193 empresas. ¿Cuál es el aporte? Siguiente, por favor. ¿Cuál es el aporte de estas 193 empresas al desarrollo turístico y socioeconómico de Galápagos? Según el último estudio de la ESPOL, un estudio fresco de hace un par de meses, y no voy a ahondar tantos números, básicamente genera $7 millones anuales solamente por el ingreso que los turistas internacionales hacen por ingresar a Galápagos. Impuesto o tasa que se distribuye en los GATS y también al Parque Nacional Galápagos para obras locales. Además, genera casi 2.500 empleos en Galápagos, solamente el turismo navegable. Porque al ser el 80% el turismo, el actor económico en Galápagos, podrán imaginarse la masa generadora de empleo y además en la cadena de valor turístico, es decir, en guías, transportes, comercio, embarcaciones, meseros, administradores, etcétera, etcétera. Y dato clave también, el turismo en Galápagos en su conjunto, turismo navegable y turismo en tierra, genera cerca de $500 millones de divisas frescas para el Estado. No hablo únicamente del turismo interno ecuatoriano, sino de las divisas que vienen gracias a los turistas extranjeros que visitan nuestro país. Ahora, siguiente, por favor. ¿Cuál ha sido la situación de Galápagos? ¿Cómo se ha afectado por el tema de la pandemia? Bueno, el dato es claro. Siguiente diapositiva, por favor. Si comparamos únicamente el año 2019 con el 2020, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Si comparamos el año 2019 con el 2020, vimos que hay una disminución del 73% de turistas. Ese es un número que preocupa. Ustedes como empresarios, como personas de negocios, podrán comprender que una disminución cerca del 80% de producción es significativa. Aún más cuando depende de una actividad, porque el Parque Nacional de Galápagos se cerró en marzo del 2019 y la actividad fue absolutamente nula porque no podía ingresar ni un solo turista por varios meses. ¿Cómo se traduce esos números a los siguientes años? Pueden ver que los primeros semestres del 2020 y 2021 han sido un decaimiento del número de turistas. ¿Qué significa eso? Nuevamente, que las operaciones marítimas no han podido justamente producir. Y las operaciones marítimas, les cuento, siguiente por favor, dependen también no solo de los turistas, porque para estar flotando en el mar, por llamarlo de alguna forma, necesitan cubrir los costos de tripulación, de seguros, de zarpes, etcétera, tengan o no tengan turistas. Es decir, hay costos que están ahí dormidos, sin producir, sin el ingreso de turistas. Siguiente diapositiva, por favor.
Muchas gracias. ¿Y cuál es la situación actual de Galápagos? Estamos ahora mes de noviembre de 2021. Acabamos de pasar el borde de los 100,000 turistas y Galápagos recibía aproximadamente 25,000 turistas por mes. Podrán hacer cuentas de en qué estado estamos justamente ahora. Y de esos 100,000 turistas, mírese claramente en el cuadro en amarillo, el 64% corresponde a turistas ecuatorianos, lo que nos congratula porque el turista ecuatoriano está visitando las islas de su país. Fantástico por eso. Pero el ingreso de divisas al Ecuador se ha estancado. Y eso es lo que necesitamos para la recuperación económica, señores asambleístas. El 36% ha sido turistas extranjeros. Obviamente también la pandemia ha limitado la movilidad humana, especialmente por las restricciones de viajes desde Europa y desde Estados Unidos, o por los protocolos de bioseguridad que cada país los tiene. Afortunadamente, las últimas gestiones en cuanto a reducir el riesgo de ingreso de turistas desde Estados Unidos ha ayudado muchísimo. Esperamos que desde Europa y de Inglaterra suceda exactamente lo mismo. Siguiente, por favor. Confirme para confirmar. Estamos aquí también para aportar ideas e incluso respaldar las decisiones que están tomando, porque la CEPAL muy claramente ha dicho que todos los esfuerzos que hemos hecho en los últimos 15 años vamos a tener un retroceso que dependerá de cada país cómo lo va a recuperar. Y aquí sí quiero hacer un énfasis en el tema turístico porque es una actividad tan sensible. Que una noticia como que la inseguridad del país, una pandemia mal manejada en cierto país, etcétera, afecta absolutamente. Y les cuento que en los mercados internacionales es fácil porque simplemente dicen, ok, no podemos viajar a Ecuador ni a Galápagos. Siguiente página, ¿cuál es? Maldivas, Indonesia, Malí, Costa Rica, Isla de Cocos, porque Galápagos es, sí, una joya de la corona para nosotros, pero la corona también tiene otras piedras preciosas. Entonces hay que trabajar en ese sentido para reactivar. Y por supuesto, la OMT como Organización Internacional del Turismo también ha hecho su análisis y según su previsión, cree que la recuperación, ojo, la recuperación de números a principios, antes de la pandemia, es decir, a números 2019, se darán recién en el 2024. Es decir, que tenemos 3 años más de ralentización, de un rebote económico, de una recuperación hasta llegar a los números habituales del año 2019. ¿Qué significa eso para el sector turístico y sobre todo para los empresarios? 4 años más de espera y obviamente de una necesidad imperiosa de oxigenación para poder llegar a eso. Siguiente, por favor. Y en lo que nos compete en cuanto al proyecto de ley que está tratando la Asamblea, en específico la Comisión de Desarrollo Económico, vemos de que en el espíritu de la ley se han tomado en consideración varios capítulos muy importantes para el turismo, especialmente en temas tributarios en su generalidad para todo el país, temas que los aplaudimos y los agradecemos. Sin embargo, en temas de particularización, especialmente por territorio y porque Galápagos tiene una LOREG, hay ciertos capítulos que sí deben reformarse y que constan en el proyecto de ley, especialmente en el título 7, artículo 116, donde se ha mencionado la renovación de los permisos y sugerimos ahí simplemente, señor presidente, permisos y autorizaciones, porque el sector turismo navegable tienen permisos, unos tienen patente, otros tienen autorizaciones, y sería bueno que todos estén bajo el mismo rango, y creemos conveniente justamente eso que se aplique a todas las modalidades. Igual creemos conveniente porque también, según información del Parque Nacional de Galápagos, existen 43 patentes o permisos de operación aún no adjudicados. Y creo que es justo para buscar un equilibrio social que esas patentes salgan a ser otorgadas o en un proceso de adjudicación a las personas que quieran votar por ellas. Para finalizar, ayer escuchamos las palabras también del presidente representante del Consejo de Gobierno de Galápagos y nos gustó saber también y escuchar en su presentación que decía que está de acuerdo con la propuesta de reforma. Es algo bueno porque también está consciente, según sus palabras, que cerca del 95% del modelo de desarrollo turístico depende de desarrollo de Galápagos, depende del turismo y porque el PIB ha bajado. En ese sentido, señor presidente, señores asambleístas, nuestros insumos y apoyo a las reformas institucionales que realmente el sector productivo de Galápagos agradecerá porque entendemos de que hay también un proyecto de reforma o de nueva creación de la LOREG, pero hay también decisiones imperativas, porque la economía no puede esperar. Las fuentes de empleo que se generan en Galápagos y sobre todo el espíritu de esta ley para mantener la tributación y la sostenibilidad económica del país y de Galápagos depende de estos cambios. Muchas gracias.